misericordia. Gloria al Señor, hermanos. Hay motivos por qué adorarle a Dios y deleitarnos en su presencia. Gloria al Señor. Vamos a buscar libro de Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Gloria al Señor. Gloria a Dios porque Él es bueno. Aleluya. Gloria al Señor por los hermanos que se congregaron hoy. Bendito sea el Señor. Son bienvenidos a la casa de Dios. Gloria al Señor. Sabemos, hermanos, que ha afectado el tiempo, hermanos, a cómo ha estado, pero qué bueno que el Señor nos ha guardado, hermanos, de que no nos ha pasado nada malo. Lo tenemos. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Buen Dios y Padre que está en gloria, gracias, Señor, por su palabra. Padre, ministrenos, háblenos, Dios mío, redargúyanos, Dios eterno. Corríjanos, repréndanos, Dios amado, consuélenos a través de su palabra, Señor. Hable a su pueblo, Dios mío, conforme a usted quiera, Dios amado. Ayúdenos, Dios mío, a predicar el mensaje, Dios eterno. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Al que está a su lado, dígale, no dependas de ti mismo. No dependas de ti mismo. Amados hermanos, vamos a hablar de este proverbio con el consejo de que no te olvides de la ley de Dios. El consejo que le da este padre al hijo es: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Y amados hermanos, ¿por qué? Porque trae largura de días y añade años de vida. Estamos viviendo momentos difíciles. Y hermanos, el Señor nos aconseja a través de la palabra. La palabra fíate quiere decir confía. La exhortación es a la obediencia, hermanos, de que debemos de estar siendo obedientes a la palabra del Señor. Hay muchas veces, hermanos, que tenemos que tomar decisiones importantes. Y sentimos como que no podemos confiar en nadie. Y aún ni siquiera podemos confiar en Dios muchas veces. Pero amados hermanos, sin embargo, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe, hermano, lo que anhelamos alcanzar y mejorar. Y Él sabe nuestra condición. Pero hermanos, el consejo es de que no debemos de depender de nosotros mismos, sino que debemos depender del Señor Dios Todopoderoso, porque los tiempos están difíciles. Debemos de confiar completamente, hermanos, en todas las decisiones que tomemos. Esto no significa que debemos dejar de pensar cuidadosamente en los asuntos y menospreciar el razonamiento, hermanos, de Dios. Y este proverbio nos aconseja, hermanos, de que si nosotros obedecemos la palabra, si la ponemos por obra, nos aconseja de que vienen largos días de vida en nuestra vida. Y hermanos, en estos tiempos que vivimos, en la humanidad, habemos muchos que nos creemos ser sabios en nuestra propia opinión. Habemos muchos que pensamos de cierta manera. Y hermanos,
y no nos dejamos llevar por lo que Dios dice a través de la palabra. Hay gente que está capacitada y está preparada, pero el proverbista le dice a este hijo: hijo mío, no te olvides de la ley de Dios. No te olvides de obedecerla. No te olvides de vivirla, porque los días van a ser muchos días de vida y te va a añadir años de vida. Y amados hermanos, vivimos tiempos donde, hermanos, podemos tener nuestras propias ideas. Pero sabe que la sabiduría es más que conocer reglas sobre lo correcto y lo incorrecto. Y es una cuestión de conocer a Dios. Los sabios confían en Dios. Los que son sabios de verdad confían en Dios. Porque la sabiduría, hermanos, del mundo, Dios la tiene como diabólica. Dice la Biblia que es sabiduría diabólica. Y mucha gente se queda hasta con la boca abierta cuando hay alguien, hermanos, afuera del evangelio y les habla bien bonito. Y la gente dice: wow, qué sabio este hombre. Pero Pablo y Santiago hablan de la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo, dice Santiago, que es diabólica. Trae celos, trae amargura, trae ira, trae contienda. Pero la sabiduría de Cristo, hermanos, es aquel que, hermanos, que aún dice la Biblia, que aunque aquel sea necio, el callar la boca dice que lo hace ver como sabio. El sabio se hace como que no sabe. Pero amados hermanos, y el Señor nos habla de la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Con la cual, hermanos, usted y yo tememos a Dios y conocemos lo que está sucediendo. Y entendemos cosas a través de la palabra. Y también, amados hermanos, el principio de la sabiduría, dice la Biblia, que es el temor a Jehová. Alguien puede tener muy buenas palabras, pero si no teme a Jehová, ese no es ser sabio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, apartarme del mal, apartarme de practicar el pecado y congregarme y buscar a Dios. Y practicar lo que Dios ha dicho que practiquemos. Pero hermanos, aconseja al hijo a la obediencia. Y le dice: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas, ¿a dónde? En las tablas de tu corazón. Porque ahí nadie las va a poder borrar. Porque aunque nos quiten la palabra de Dios estará en las tablas de nuestro corazón, en lo profundo de nuestra alma, hermanos. Y es por eso, hermanos, de que debemos de tener el temor de Dios, ser sabio. El sabio ve el mal y se aparta. Porque dice la Biblia también, vamos a ir explicando esos versos. Habla la Biblia que donde hay mucha palabra hay pecado, no falta el pecado. O sea, de tanto que hablamos, pecamos. Hablamos sin entendimiento de Dios. Hablamos sin sabiduría de Dios. Y hablamos por hablar. Y creemos que tenemos la razón, pero la Biblia no nos da la razón. No es que yo soy experimentado, yo tengo años de estar practicando tales cosas, pero la Biblia dice que entre más hablamos, hermanos, dice un proverbio, ahí tenemos la cita, hermanos, donde dice que donde hay mucha palabra hay pecado. Porque nosotros, hermanos, de repente nos dicen algo y no es cierto. Empezamos a molestarnos y empezamos a hablar y a echar cuánta maldición. Pero hermanos, el consejo es, mira, si confías en Dios con todo tu corazón y no te apoyas en tu propia prudencia. ¿Qué quiere decir prudencia? Que no te apoyes en tu propia sabiduría, en tu propio entendimiento, sino que sigas agarrado de Dios, de que el que da la sabiduría se llama Jesús.
el que da el conocimiento. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría donde se manifiesta el don de ciencia, de que aquel que nos conoce lo tuyo te lo dice delante de todos. Donde hay sabiduría, hermanos, a través del Espíritu Santo. Pero hermanos, el consejo es que no se aparten de ti la misericordia y la verdad, sino que le dijo: átalas a tu cuello y escríbelas en las tablas de tu corazón. Le dice: mira, no es que te la vas a tatuar, sino que la vas a atesorar con toda tu alma. Y aunque todo parezca mal, tú tienes que estar con la sabiduría, sabiendo de que lo que está ocurriendo ya estaba escrito en la Biblia. Reconociendo que aunque todo te esté yendo mal, reconociendo de que hay un propósito de Dios en tu vida. Reconociendo, hermanos, de que el que calla es hermanos, es considerado como sabio, hermanos. Porque hay mucha gente que habla tanto y habla de tan bonito que habla, terminan de arruinar la cosa, hermanos. Pero el sabio ve el mal y se aparta. El sabio de la Biblia nos enseña, hermanos, de que aún el necio callando lo hace ver como sabio. Hermanos, porque hermanos, el tanto que hablamos nosotros, usted sabe de tanto que hablamos, y en esta humanidad que tenemos, lo que más hacemos es ofender, y no damos una palabra. O si le decimos a alguien te amamos, pero lo decimos de los labios para afuera. Pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y ahí es donde hay vida, ahí es donde Dios ha hecho grandes cosas, hermanos, y la gente se queda mirada con otra sabiduría, pero la mejor sabiduría es la de Dios. Bendito y alabado sea Dios. Mire, dice la palabra, Proverbios 2:4: si como a la plata le buscares y la escudriñares como a tesoro. Pero no, usted no puede meditar ahí de que qué raro que dice: si como a la plata le buscares. ¿Por qué será que dice así? Y ahí está hablando de la sabiduría. ¿Por qué será? Porque la gente se muere, aún si es posible, le vende el alma al diablo por el trabajo. Gloria a Dios. Y la Biblia por eso compara esto, porque muchos por la plata nos desesperamos, pero no nos desesperamos por la palabra de Dios. Y hermanos, ya ve que cuando no tenemos trabajo hasta sentimos que nos vamos a morir. Cuando el Rey de Reyes, dice la Biblia, que dice: mío es el oro y mía es la plata. Si el que te llamó es fiel, si le da de comer a las aves, ¿por qué no te va a dar de comer a ti, que le sirves? Si Dios te mantiene muchas veces donde hay escasez, es porque tenemos que pasar escasez. Pero hay veces que vamos a pasar abundancia. Pero no quiere decir que Dios nos ha abandonado, sino que hay que ser sabios. Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Es que dice la Biblia que a los que son suyos Él los va a probar. Es que dice la Biblia de que Satanás nos ha pedido como a trigo para zarandearlo. Pero dice la Biblia que Él es Jehová Rafa. Él es el Dios de poder. Él es el Dios proveedor. Él es el Dios que provee, hermanos, en medio de los momentos difíciles. Si como a la plata le buscares y la escudriñares como a tesoro, le escarbares como a tesoro, y que no estés contento con lo que has aprendido, sino que estés escudriñando, escarbando, a ver qué es lo que Dios tiene allí en lo oculto, porque en lo oculto Dios nos va a hacer entender cosas grandes, nos va a enseñar cosas ocultas. En lo oculto, hermano, Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Y que dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. No del pastor, no del amigo, no de la vecina, de Dios, del Dios de poder, del Rey de Reyes, amados hermanos.
Y yo quisiera que tuviéramos ese corazón que tenemos, que lo ponemos para aquello. Quisiera que tuviéramos el corazón de también buscar así el rostro de Dios. De también, hermanos, sacrificarnos por lo de Dios, hermanos. Mire, hermanos, el sabio lo sacrifica todo para agradar a Dios. El sabio sabe que le espera una corona de justicia, que le espera la corona de vida. El sabio sabe, hermano, de que aunque le digan eres un fanático, que no tienes vida, que pasas en la iglesia, pero él sabe que está sembrando para que cuando Cristo venga y lo levante y le diga: siervo fiel en lo poco, me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Los sabios son los que se mantienen firmes. Y el que ha dejado la sabiduría, hermanos, de Dios, no se mantiene firme, sino que el viento lo mueve para donde va. Las olas del viento lo hacen para donde quiera. Pero el que está sabio está diciendo: estamos en momentos de escasez, pero Dios envía abundancia. Estamos en momentos de persecución, pero Dios envía la paz. Estamos en momentos de tribulación, pero Dios siempre nos va a dar el consuelo a través de la palabra, siempre con la ayuda del Espíritu Santo, porque es que la compañía tuya y la mía viene del Espíritu Santo, hermano. Y es por eso, hermano, de que hay que comprar la verdad. Compra la verdad, dijo, y no la vendas. Y hermanos, hay mucha gente que conoce. Hay mucha gente que conoce mucho de Biblia, conoce, hermanos, tiene buenos estudios, pero el problema es que no han conocido la sabiduría de Dios verdadera. No ha habido temor. Cuando hay, hermanos, sabiduría de Dios, hay temor en nuestras vidas, donde nos sentimos culpables por nuestros actos en contra de Dios. Y hermanos, y es por eso que hay que escudriñarla como a tesoro, porque aquí es donde, porque la Biblia, sabe que es la Biblia, es la fuente de vida. La Biblia es la que, por muy desanimados que andemos, nos va a dar una palabra de aliento que nos va a penetrar. Yo recuerdo un día de esto leyendo un versículo, medio lo estaba leyendo, cuando me empezó a agarrar de llorar y llorar y llorar. Y hermanos, yo no soportaba y llorar, porque esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra es poderosa. Esta palabra, aquel que, de hermanos, que es entorpecido para hablar, lo hace que hable bien. Esta palabra, hermanos, le da el entendimiento a aquel que no tenía entendimiento, aquel que decía: pero apenas a primer grado fue, no sabe ni qué son las letras ni las vocales. Pero cuando, hermanos, este hombre se come Biblia, vive en la palabra, Dios lo hace un hombre sabio, hermano. Y este hombre va a hablar solo cosas de arriba. Y eso es lo que queremos en estos tiempos, hermanos. Queremos ser sabios por la palabra. Y dice Proverbios 2:6: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si yo les digo a ustedes: ¿cuántos son sabios? Tal vez todos me dicen que todos. Pero si empiezo a ver sus frutos, van a ir en contra de lo que decimos. Porque el sabio ve el mal y se aparta. Y el sabio le está diciendo: Señor, ven ya. Y el sabio muchas veces, cuando tiene que callar, calla. No le estoy diciendo solo de usted, empezando de los que predicamos aquí, hermanos. Pero Dios es bueno. Y le dicen: mira, ¿sabes por qué? Le dice: ¿por qué tienes que atar esas palabras en tu cuello? ¿Por qué tienes que escribirlas en las tablas de tu corazón? Porque serán medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando alguien te desprecie, la palabra te va a seguir diciendo: yo te sigo amando. Cuando ves a tus hijos encadenados, atados, la palabra te va a seguir diciendo: yo voy a libertar a tus hijos. Cuando alguien te ve mal, la palabra te va a decir, Jeremías 31:3, hace ya mucho tiempo se manifestó a mí Jehová diciéndome: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué de mi misericordia. Oye, no merecías el regalo, no merecías el favor, pero te he librado tantas veces de la muerte que te di mi amor, te di misericordia. Y esa palabra, hermano, es la que nos da vida. Esa palabra es lo que nos da alientos, hermanos, para seguir hacia adelante.
Y esa sabiduría es más que conocer unas reglas sobre lo correcto y lo incorrecto. Es cuestión de conocer a Dios. Los sabios confían en Dios más que en su propia sabiduría. Aceptan la disciplina. No basta con conocer ciertos principios. Hay que conocer la sabiduría de Dios. Hay que ver qué es lo que Dios quiere. Hay que entregar nuestra voluntad para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, hermanos. Imagínense nosotros, hermanos, aún que estamos al frente y nos hace falta tanto. Imagínense si nosotros agarramos a lo loco aquí lo del Señor. Pero con la sabiduría de Dios nosotros llegamos a hacer grandes cosas. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oiga, los insensatos. Insensatos vi en otra traducción que decía los necios. Y hermanos, incluso en los cultos que han habido enseñanza, mucha gente dice: ¿y hoy va a ser culto o va a haber enseñanza? Bueno, si culto siempre es. Pero los cultos mejores son donde hay enseñanza y donde hay oración. Y hermanos, y es por eso yo sé que muchas veces, hermanos, nos sentimos en nuestra carne aburridos tal vez por las enseñanzas, pero a través de la enseñanza de la palabra es como nosotros vamos a fundamentarnos. La enseñanza nos va a llevar, hermanos, a conocer palabra de Dios. El proverbio enseña que la sabiduría es arraigada en la sana enseñanza, reposa en la confianza en Dios, recompensa a los que obedecen, en tanto que la sabiduría demanda disciplina y trae profundos beneficios. ¿Qué beneficios? De que imagínese los beneficios de que usted está escudriñando y le dice uno: mira, deja de perder tiempo tanto en la Biblia, solo en la Biblia pasás, vámonos para allá. Fuiste allá, te pasó algo, no era que Dios te quería que te lo pasara, pero como te descuidaste, hermano, de que hay gente, yo no sé si a usted le ha dicho, pero a mí me dijo cierta persona que lo invité a la iglesia y me dijo: yo tengo vida, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. Bueno, le dije, también vas a tener vida en la otra vida si Cristo viene, pero una vida en la cual no vas a desear. Y hermanos, y le dije así porque no era amigo, sino que era cristiano. Le dije: también te espero otra vida en la cual te vas a lamentar. Pero hermanos, el Señor quiere que tengamos la sabiduría, que tengamos el conocimiento de Él. Porque muchos creemos conocer a Dios y no lo conocemos. Muchos decimos ser cristianos, pero no conocemos en lo que estamos parados o fundamentados, por qué estamos allí. Y yo me daba cuenta estudiando ahí lo de teología también, hermanos. ¿Por qué es la teología? Porque también se conoce a Dios. Muchas veces hablamos por hablar, pero nos lleva a un punto de que, hermanos, dándome cuenta, estudiando lo de la Trinidad ayer también, nos lleva a un punto de que aquellos testigos de Jehová y cuántas cosas dicen de que Jesús es el primer ser creado de toda la creación. Pero me daba cuenta de que Él, hermanos, de que Él es Dios, hermanos, y me doy cuenta de que sabe de que Él es el primero. Dijo: yo soy el alfa, el primero, el último, estuve muerto y aquí que vivo, y yo soy el primero de la creación, hermanos, donde Jesús nos da a entender, hermanos, de que a Él, hermanos, Él es un Dios de poder. A Él no lo creó ninguna mujer, hermanos, sino de que Romanos 9:5 dice que el mismo Dios, dice Pablo, el mismo Jesucristo, dice Pablo, es Dios, hermanos. Es que Él ya estaba antes del mundo, Él ya estaba antes de la creación, y es por eso que hay que escudriñar, para que cuando vengan estos atravesados no nos tomen, hermanos, sino que le salgamos con Biblia, con la palabra de Dios. Porque, hermano, a Cristo no lo hizo ninguna mujer, sino que fue la voluntad de Dios que viniera como hombre. Si Dios hubiera querido, Dios lo manda así nomás, hermano, pero lo mandó para darle a entender a la humanidad de que como hombre, hermano, soportó los golpes, los dolores, pero era un ser divino. Y la deidad de Cristo es de que Él es Dios. Imagínense si le preguntan esas preguntas, ¿cómo contestaría? Hay que conocer sabiduría, hay que entrar en el entendimiento.
Y cuando leo todo eso, hermanos, Dios me lleva a la palabra donde, hermanos, ahí en ese cuarto de estudio me ministra tanto y lloro. ¿Por qué? Porque esta palabra es vida. Este no es cualquier cuentecito que nos contaron la religión. Esta es palabra de Dios, hermano, que nos hace libres. Y ese Jesús es el Dios de poder que nos ayuda a que seamos sabios. Pero, hermanos, lo más triste es de que nos damos cuenta de, a Salomón le dijo: pídeme lo que quieras, pide lo que quieras que yo haga por ti. Y Salomón no le pidió nada material, pero le dijo que le diera sabiduría para guiar a ese pueblo tan grande. Pero lo más triste es que este Salomón, que era el hombre más sabio de todos, lo más triste es que este hombre se mete en una apostasía donde estaba estudiando de que tuvo 700 mujeres, hermanos, y tuvo 300 concubinas, hermanos, donde este hombre se metió en una apostasía a seguir los dioses de estas mujeres. ¿Qué pasó? Se confió de su propia prudencia. Se confió, como hablábamos, hermanos, también, hermanos, con Moisés, cuando el Señor lo lleva al desierto, hermanos, y también se confió de su propia prudencia, que envió a la tierra prometida a espiarla cuando no lo habían enviado a espiarla. Y pasaron 40 años por el desierto. Hay cosas que pasamos no porque Dios nos va a pasar ahí, sino porque nosotros nos confiamos de nuestra propia prudencia, hermano. Y por eso es que hay que comprar la verdad y no la vendamos. Por eso hay que vivir la palabra. No te confíes de ti mismo. Si Pablo dice, hermano, del que mire estar firme, mire que no caiga. Hay gente que se cree que tengo años en el evangelio, pero lo que pasa es que ese tiempo están caídos, hermano. Y Dios quiere que sigamos siendo sabios para que nadie nos engañe. Son tiempos difíciles que vivimos. Ya ves que la gente anda confundida cuando no escudriña Biblia, de que aquellos le dicen: ustedes son los hermanos separados. Y como les dije aquel día, yo les digo: ni a hermanos ni a primos separados llego de ustedes, porque yo nunca estuve en esa religión barata. Y amados hermanos, y es por eso que debemos de conocer Biblia, porque como un desordenado nos va a estar diciendo que somos hermanos separados, que yo me acuerdo nunca estuve con él allí sirviéndole a los otros dioses. La sabiduría es, hermanos, la que nos hace también, no solamente que callamos para ser sabios, sino que nos hace contestar las preguntas correctas a través de la palabra. No conforme a mi opinión, no conforme. Mire, ¿y usted cómo le entiende a la Biblia? Aquí no es cómo le entiendes a la Biblia. Hay que ver, la palabra por sí misma se interpreta, hermano. Y es por eso, hermano, de que hay que escudriñarla. Y hermanos, le dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Si nos preguntamos a nosotros, ¿cuántos hemos guardado esta palabra? Aunque muchas veces, hermanos, hemos estado al borde del fracaso, porque nos creemos muchas veces de que como ya tenemos tal vez algunos añitos en el evangelio, creemos de que somos intachables, de que nada nos va a pasar, creemos de que estamos firmes. Y mire, una cosita pequeña nos puede destruir. Pero Jehová le dice a través de la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué hacen los jóvenes? Es que yo sé lo que estoy haciendo. Tú no sabes lo que estás haciendo. Si supieras, no lo hicieras. Les digo porque yo he criado jóvenes también. Es que a mí nadie me puede decir nada. Yo sé lo que estoy haciendo. Tú no sabes lo que estás haciendo. Incluso el adulto muchas veces no sabe lo que está haciendo. Lo único que sabe es que está rebelándose contra Dios. Pero de ahí, hermanos, nosotros no podemos dejarnos llevar de lo que sentimos del corazón. Porque el corazón, dijo Jeremías, que él es el más perverso y traicionero. Pero, hermanos, los sabios y los entendidos son los que están con temor a Dios, dándose cuenta que los días están malos. Los días no están buenos, porque nadie te garantiza que en una de esos tus paseos que te hagas, que Dios te va a cuidar.
Aunque en una de esas te toque la muerte, nadie te garantiza que te vas a ir con Cristo. Y el sabio es por eso que ve el mal y se aparta. Yo recuerdo, yo antes decía, eso del evangelio solo es para viejitos. Eso no es para mí, yo todavía tengo vida que gozar. Y 3 veces llegaron a matarme, a dispararme, y no les disparó la pistola. Imagínense, en una de esas le hubieran disparado. La palabra es para chicos y grandes, damas y caballeros. Porque en el gran trono blanco dice que allí van a haber chicos y grandes. No es que es el niño, chicos y grandes, y los que no fueron inscritos en el libro de la vida serán echados al lago de fuego. Y el problema es que de allí donde dice en Apocalipsis 20:11 que van a haber chicos y grandes, no dice la edad. No, es que este tiene 12 años, ese va a ir con Dios. ¿Quién dice eso? Sí, ahora los niños aún de menor de edad ya saben hasta más que nosotros. Yo me recuerdo en aquel tiempo, hermanos, cuando éramos jóvenes. Nosotros no sabíamos usar un teléfono porque ni sabíamos qué era eso, celular. Ahora yo he visto un niño, a veces le he prestado el teléfono a alguien que me arregla ahí, que yo no sé, y los niños bien saben arreglarlo. Niños de 7 años, mi esposa es testigo, que mi esposa les ha dado clase, que yo llegué allí y diciéndole niños de 7 años que ya tenían novia. ¿Cuándo habíamos visto eso? ¿Usted cree cómo está el pecado? Yo le digo a mi esposa, en el tiempo que yo andaba en aquellas cosas, yo era también rebelde, pero a la rebelión que hay de estos jóvenes hoy en día, por lo menos si yo llegaba donde mi abuela, yo tenía que decir permiso y no quedarme a escuchar la plática, porque si escuchaba, después descuidado me agarraba. De repente se me había olvidado a mí y me pegaba como fuera. Y yo le decía, ¿y por qué me pega? Y sabe que, y me decía, ¿te acordás? Yo no te llamé que estuvieras ahí en la conversación. Y ahora, hermanos, por eso es que estamos viviendo una vida, porque no hay sabiduría, no hay entendimiento de la palabra. Ahora estamos hablando con un adulto y el joven empieza a estar opinando. Y hermanos, por eso le dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. No te olvides, hijo mío, mira, en esta vida le dice, han habido fracasos, han habido desilusiones, ha habido dolor, ha habido momentos de decepción. ¿Sabes por qué? Porque nos hemos olvidado de la sabiduría de Dios, nos hemos olvidado de guardar su ley, nos hemos olvidado de cuidar esta palabra, de atesorarla y ponerla por obra. Y hermanos, mire Salomón, qué sabio que era. Miren lo que llegó a terminar, sirviéndole a otros dioses. Y qué duro es eso, que este hombre, de tan sabio que era, se creyó de su propia prudencia y empezó a buscar mujeres, y mujeres ajenas, mujeres, o sea, no que tenían marido, mujeres de otra nación, mujeres que le servían a otros dioses. ¿Y qué hace el cristiano hoy en día? El cristiano hoy en día muchas veces hace lo que hace, es que busca novia de afuera y no en el evangelio. Y hermanos, estamos hablando de la sabiduría, hermanos. Ay, no, es que aquella jovencita allá afuera me gusta y aquí estas jóvenes cómo andan de vestidas. No, hermanos. El problema es que después le trae dolor, le trae separación de Dios. Y Dios te ha santificado, te ha purificado, te ha guardado, hermanos. Yo me recuerdo cuando yo quería una novia de allá afuera, cuando estaba joven en el evangelio. Hermanos, una joven y sí me gustaba. ¿Y sabe qué pasó? Esta joven me empezó a sonsacar. El pastor Antonio es testigo. Y me empezó a sonsacar que después me estaba queriendo llevar a la discoteca. Después yo de haber predicado la palabra. Y empecé a creerme mi propia prudencia. Y empecé, hermanos, a dejar llevarme de allí.
donde, hermanos, cuando termina, que hermanos, me salgo apartando del evangelio. Pero yo dije, esto no está bien. Yo sé que yo estoy enamorado de esta joven, pero yo tengo que hacer algo. ¿Y saben lo que dije? Le dije, Señor, ¿te la llevas a ella o me llevas a mí? No puede estar aquí en la iglesia porque me está sirviendo de estorbo. Y mire, y tan lejos que se la llevó el Señor que hasta Texas se fue a vivir. Y hermanos, y no es mentira, y me había enamorado después de haber predicado la palabra, después de haber andado bajo el fuego. Pero es que sabe que, hermanos, eso nos trae dolor en nuestra alma. Y quiero decirle, hermanos, en esta noche, se lo digo por experiencia, de tanto que me había enamorado, me estaba apartando, había quitado la mirada del que me llamó, había quitado la mirada de Jesús, el poderoso, hermanos. Y sabe que un día llegó un predicador y me dijo, este predicador ni sabía nada, y me dijo, mira, te voy a abrir los ojos y los oídos. Me dijo, cuando me llamó, dice el Señor, que no es la que tú quieres, sino que yo te voy a mostrar quién va a ser. Y me dijo, ya has apartado de mí, tienes que volver a mí. Y este hombre ni me conocía, hermano, y resulté llorando y le dije, Señor, yo ya no quiero estar en este mundo, ya no quiero estar engañándome. ¿Sabe por qué? Porque dejé de leer la palabra, dejé de ayunar, dejé de orar. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios conmigo era diferente. Yo le digo, hermanos, a mi esposa, cuando yo le comento o hablamos de los jóvenes que vemos hoy en el evangelio, y me dice mi esposa, lo que pasa es que contigo Dios tuvo un trato cuando estabas en aquellas cosas de donde Él me sacó. Y hermanos, le digo a mi esposa, los jóvenes hoy se ven de que no quieren de Dios. Pero el problema es que a nosotros Dios nos llegó, hermanos, en el momento cuando estábamos ya sentenciados. En el momento cuando ya no había esperanza, porque andábamos una vida de miseria. Pero quiero decirle en esta noche, joven, que no es que alguien te va a endulzar los oídos. Ese Dios de poder conoce tu necesidad. Ese Dios de poder sabe quién tú eres, sabe tu debilidad. Y ese Dios de poder, Él te va a ayudar en los momentos difíciles, porque Dios no quiere que te apartes. Dios quiere que le sirvas a Él con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y hermanos, cuando yo me había apartado del Señor, y me aparté solo no más que como menos de un mes, y yo volví a tomar y a usar drogas. Pero el problema es que yo le decía al Señor, llorando, déjame en paz, porque yo ahora tomo y ya no me siento bien, porque ahora uso la droga, ya no me siento bien. Búscate a otro que te sea fiel. Pero hermanos, recuerdo que estando hablando con unos allí que íbamos a ir a hacer ciertas cosas, escuché, hermanos, estaba hablando por teléfono, pero escucho también que me decía una voz, del que es escogido mío vuelve y yo te traigo nuevamente. Y vi una visión en un carro rojo que íbamos a salir, que me partía por mitad, hermanos, y que me decía, y yo le decía, perdóname, y me decía, ya no hay esperanza para tu vida. Yo te di tanto tiempo, y ese mismo día que tuve eso, caí de rodillas hablando en lengua, y nunca más volví al mundo, hermano, recién convertido al evangelio. Quiero decirle en esta hora, si has dejado de escudriñar, de leer la Biblia, que es la sabiduría de Dios, vuelve a escudriñarla, porque ella es la fuente de vida. Ella es la que te da la vida, ella es la que te enseñará las cosas que han de ser, hermano, y a causa de ella es donde Dios te va a levantar. Hermanos, a nosotros nos da tristeza de que la gente, hermanos, le da como si nada, hermanos, no venir al culto o venir al culto. Y yo le digo a mi esposa, imagínate si murieran hoy. Si esto es nosotros que estamos congregados aquí, nos hace falta mucho. Y ahora alguien que no quiere congregarse, que está frío, ¿cuánto no estará? Si dijo Pedro, de que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde queda el impío y el pecador? ¿Quién es un impío? Alguien que está en una vida mediocre en el evangelio, anda con Biblia, pero anda una vida desordenada, hermanos. Ese es un impío, aunque predique, aunque cante, pero tiene una vida desordenada. Y entonces, hermano, yo me doy cuenta cuando dice Pedro, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde queda el impío y el pecador? O sea que estamos en peligro. O sea que, hermanos, hay peligro en nuestra vida.
Y yo le digo a mi esposa, nosotros que perseveramos en la iglesia nos cuesta tanto, y ahora la gente que está fría le cuesta más. Pero hay que volver a la sabiduría de Dios. Hay que volver a la palabra de Dios. No es por cuanto alguien te ha hecho algo o alguien te ha criticado, sino que si tú eres sabio, tienes que volver al principio. Tienes que volver a como eras antes. El problema es que no le estás haciendo daño a otro, sino que tú mismo te estás haciendo daño. Y nadie te va a poder salvar cuando estés delante de Dios. Nadie va a poder ayudarte. Porque Jesús, hermano, ya está establecido de que los hombres mueran solo una sola vez y luego venga el juicio. Y es por eso que debemos de tener sabiduría. Yo me quedo admirado que hay jóvenes que están leer y leer libros. Y yo digo, wow, pero la Biblia nos cuesta leerla. Cuando yo le digo ahí a una niña, le digo que a veces ha pasado con el libro, le digo que lea uno de mis libros, no los lee. Porque esta palabra tiene vida, hermanos. Esto no cualquiera lo lee. Yo veo que hasta los americanos ahí leyendo todo el día, pero si le ponemos la palabra se van a dormir. Porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. O sea, estamos hablando de los que no son cristianos, hermanos. No vaya a malentender. Nomás es un ejemplo que los he visto cuando hemos viajado, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Aún nosotros mismos como predicadores, de repente el diablo nos acomoda y no quiere que leamos. Como predicadores, ay, es que ando cansado. Pero hermanos, debemos de estar buscando la sabiduría de Dios. No debemos de creernos sabios sin ser humildes. Escuchar la palabra de Dios y a los sabios consejeros. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, ni confíes en ella para que no fracases. Porque, hermanos, como le iba diciendo, Salomón era el hombre más sabio y fracasó. Si Salomón fracasó, que tuvo comunión con Dios en ese tiempo, ¿cuánto más nosotros que nos cuesta? Que nosotros por el trabajo venimos cansados y no oramos como se debe. Y solo oramos cuando estamos enfermos. Solo oramos cuando sentimos que nos vamos a morir. Solo oramos cuando queremos que Dios nos ayude con alguna situación. Pero el sabio siempre se mantiene firme orando, buscando el rostro del Señor. ¿Se acuerda de Daniel? Daniel estaba la circunstancia mal, pero él siempre oraba y oraba por Jerusalén. Siempre estaba orando. Y hermanos, es por eso que debemos de ser sabios. Buscar el rostro del Señor. No dejarnos engañar, sino que servirle a Dios hasta la muerte. Usted decidió servirle, ahora sírvale a Él. Porque Dios no tiene a nadie a la fuerza. Usted levantó la mano para aceptarlo, ahora sírvale a Él. Sirvámosle a Él. Mire, dice primer libro de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, enemigos de Dios, a las de Amón y a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente te harán inclinar a vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y sigue diciendo más abajo hasta el 12, sigue diciendo, hermano, esa es la apostasía de Salomón. Se apartó del Señor por seguir a otros dioses. Y así estamos muchas veces nosotros en nuestra propia prudencia. Algunos jóvenes han dicho, yo le digo porque llevamos tiempo en el evangelio, donde han dicho, no, yo la voy a hacer que vaya a la iglesia. Mentira. Mire, hermano, más bien a nosotros nos hacen apartarnos del evangelio. ¿No ha visto usted eso? Eso llevamos tiempo en el evangelio. Hemos visto que en Jeremías dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Y ahora vemos al revés de lo que dice la palabra, de que ahora la gente se convierte a los de afuera y no la gente de afuera a nosotros.
Hay que ser sabios, hermanos, con la ayuda del Señor. Porque, hermanos, a todos nosotros nos hace falta. Nos hace falta mucho más que conocer. Nos hace falta mucho más que buscar del Señor. Y que Dios nos ayude, hermanos, para que seamos sabios. Pero no sabios para andar, porque hay gente que estudia la palabra para andar poniendo por el piso a los que no saben nada. Y eso no lo aprueba Dios. Usted puede saber mucho de Biblia, pero de que pone al piso a alguien que no sabe, usted ya está corrompido. Si usted, mire, hemos visto mucha gente, hermanos, de que aún hermanos a pastores se le han parado porque ellos están bien preparados y han dicho, yo estoy preparado, yo tengo mi conocimiento y aquí yo sé. Pero pues no importa que tú sepas lo que quieras, pero aquí yo soy tu pastor. Hermanos, alguien puede saber lo que quiera, pero durante tengas un pastor, sigue siendo una oveja. O si no, un cabrito. Mire, hermanos, aquí llegó a la iglesia un varón que estaba bien preparado, donde nos reunimos allá, porque andaba allí queriéndose llevar a la gente. Llegó aquí, y no sé si algunos se acuerdan. Llegó y venía allí con su portafolio, venía con sus cosas de enseñanza y nos reunimos allá y le dijo otro varón, aquí el pastor es el pastor Chávez y nadie más. Y le dije, si usted no está de acuerdo, allí mismo está la puerta. Pero hermanos, aquí no nos estamos muriendo por gente, hermanos. El Señor, hermanos, los que Él trae, los trae. Pero quiero decirle en esta hora, hermanos, de que no solo porque alguien sabe más que tú, es más que tú. No solo porque alguien conoce más que tú, es más que tú. Sino que, hermanos, alguien puede conocer mucho, pero si no tiene obediencia a Dios, está perdido, hermanos. Y nosotros debemos de tener la obediencia al Señor, sujetarnos a Él, para que Dios respalde lo que hacemos. Y hermanos, estamos viviendo momentos difíciles. No es que no le decimos que no tiene que estudiar. Claro, hay que estudiar en el nombre de Jesús para que adquiramos conocimiento del Señor. Pero hermanos, estamos viviendo esos tiempos donde, hermanos, hay que prepararnos para irnos con Cristo. Proverbios 10:19, vamos a leer Proverbios 10:19. Dice Proverbios 10:19: en la mucha palabra no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Oiga, es sabio el que refrena sus labios. Proverbios 10:19. En la mucha palabra no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Imagínense, de los impíos está hablando los cristianos. Es como nada. Pero hermanos, queremos, hermanos, aprender de la palabra. Queremos, hermanos, y mírese a nosotros que estamos al frente, nos ha faltado mucho. Hemos hablado muchas veces cosas que han sido entorpecidas, pero hermanos, porque muchas veces hemos hablado a la ligera, hemos hablado a la carrera y no meditamos antes de hablar. Y hay que meditar, hay que pararnos un rato a meditar. Señor, ayúdame, o si vamos a tener una reunión con alguien, hermanos, de que vayamos hablando, pidiéndole al Señor que nos dirija. No, pues que como yo estoy al frente, que en la reunión no voy a hacer pedazos, nada de eso. El sabio, hermano, tiene que edificar. El sabio tiene que construir, hermanos. El sabio tiene que agradar a Dios y tiene que tener el temor de Dios. Y esa apostasía, hermanos, y dificultades donde Salomón fracasó con estas mujeres, hermanos, donde, mire, después de estar entregado a Dios, sirviéndole a dioses ajenos. Y entonces es por eso que este proverbista le dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Verdad que a usted tal vez en aquel tiempo su padre le decía: mira, haz esto, porque si no te va a ir mal si no haces esto? O nos aconsejaban como ellos podían, si es que nos aconsejaban. Porque antes no había consejo, antes lo que había era palo. Antes eran golpes los que había. Antes no nos andaban diciendo: mira, te voy a corregir por estas cosas, por esto y esto, sino que de un solo el golpe.
Pero hermanos, debemos de buscar la sabiduría de Dios. Debemos de buscar esa sabiduría de Dios para que podamos estar firmes en el camino del evangelio. Yo no sé si usted quiere ser sabio. Mire, la sabiduría del mundo es diabólica. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Por la buena conducta. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Esa es la sabiduría. Oiga, y usted muchas veces le dice a aquel hombre afuera: no, hombre, este hombre es bien sabio. Pero si tiene celos y amargado y es contencioso, ya vio, esa sabiduría es diabólica. Esa no la prueba Dios. Dios aprueba la sabiduría aquel que es prudente, aquel que aunque nos enojen, que no se va a tirar a golpes con hermanos, sino que mejor se va y le pide perdón. No, es que esta hermana me hizo esto y yo aquí mismo la voy a agarrar del pelo. Usted no es prudente. Yo no soy prudente. Pero la sabiduría de Dios es la que, aunque alguien nos haga algo, no agarrarlo a golpes. Ya somos nueva criatura. Pedirle a Dios que le ayude y nos ayude a nosotros. Sí, hermanos. Mire, yo recuerdo cuando dábamos las enseñanzas de liberación aquí, había una pareja que de repente se levantaban a mitad de enseñanza y decían: pero verdad, pastor, que el hombre no puede estar haciendo esto porque el hombre me pegó con una llave en la cabeza. En la hora de la enseñanza, eso no es ser sabios. Y hermanos, y vivimos tantas cosas en el evangelio, que es por eso que hay que ser sabios en el nombre de Jesús. Hay que pedirle a Dios de esa sabiduría, no la que yo creo, no que yo me crea prudente, es la que la Biblia prueba, hermanos, de que el prudente, hermanos, es sabio y es temeroso a Dios. El prudente, hermanos, va a tratar de ser lo más prudente que pueda. ¿Para qué? Para no dañar. El prudente, hasta para cuando va a hablar aquí, tiene que fijarse a no dañar a la gente. Tiene que fijarse, no, pues ahora como vinieron, ahora sí me lo voy a agarrar para allá y para acá. No, nada de eso. El prudente tiene que traer para edificarlos, para decirle de que la sabiduría que tengo no es mía, sino que es de parte de Dios. Y que lo que hago aquí, aún ni eso me merezco. Porque cuántas veces defraudamos a Dios, hermano. Cuántas cosas hacemos contra la voluntad de Dios. Y el Señor nos ayuda y quiere que seamos diferentes. 1 Corintios 3:19, hablando de la sabiduría: porque la sabiduría de este mundo es insensatez, que significa es necia para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Esa es la sabiduría del mundo, es necia, dice. Pero la sabiduría de Dios es la que da el conocimiento, el entendimiento, el que da la prudencia, el que da el temor de Dios, y aquel que en medio de los momentos difíciles sigue siendo sabio y no se aparta de Dios, sino que permanece firme y fiel al Señor. El consejo es: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Ya no dependas de ti mismo. El consejo es: yo tuve muchos fracasos, tuve muchas batallas, tuve muchas cosas que no iban a pasar, pero las pasé porque me faltó la prudencia. Me fue mal porque decía: no entres por ahí, y yo entré por ahí. Me fue mal porque fui imprudente, porque me decían: no comas ciertas cosas que te va a dar
tal enfermedad, pero como yo la seguí comiendo, no fue que Dios me permitió que me diera esto, fui yo quien desobedecí. Cada uno tiene el manual. Yo recuerdo, hermanos, cuando fui al médico que no tenía azúcar, me dijo, ponte a dieta, no estés comiendo. Y yo no me puse a dieta. ¿Y qué pasó? Después ya salí con azúcar. No fue culpa de Dios, fue descuido mío. Y así es la palabra de Dios. Dios te dice, no camines por esas veredas, endereza tus caminos, porque te va a ir mal. O sea, muchas cosas que nos pasan es por culpa de nosotros mismos. Y hay cosas de que somos procesados por Dios. Muchas cosas que nos pasan es por nuestra propia conducta, por nuestra manera de ser. Porque ¿quién te va a atender bien si tú vienes ahí con la gente que te la llevas por el piso? ¿Quién te va a hablar bien cuando alguien te dice cómo estás y tú le contestas mal? ¿Quién va a querer volver a preguntarte cómo estás? Y es por eso que debemos de tener la sabiduría de Dios. Y el Señor conoce, hermanos, dice 1 Corintios 3:20, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Y hermanos, y es por eso que debemos, con la ayuda de Dios, aprender más de su palabra. Escudriñar la palabra. Es que fíjense que aquel me dijo esto y yo por eso estoy que ya no soporto. Lo que pasó fue que estás confiando en tu propia prudencia y no te has metido a la Biblia. Porque cuando nos metemos a la Biblia, lo carnal se nos va muriendo. Cuando nos metemos a la Biblia, hermanos, y meditamos y agarramos un estilo de vida de todos los días, nuestra carne tiene que ir muriendo. Y nosotros vamos sintiendo que queremos hacer la voluntad de Dios. Y de repente lloramos, de nada lloramos. Y cuando no nos metemos en la Biblia, nos cuesta llorar. Mire, yo entro al cuarto de estudio y de repente estoy escuchando algo ahí, alguna alabanza o algo ahí y me impacta y me hace llorar. Y yo digo, ¿y por qué estoy llorando? Fui hoy al cuarto y no quería que mi esposa me viera que estaba llorando. Después de que salí de estudiar. Y hermanos, porque cuando hay una comunión con el Señor, Dios te hace sensible. Dios ministra tu vida de aquello que parece una cosita pequeña, pero que tiene tanta importancia en la palabra, de que tiene tanta validez, que tiene tanto poder, que te das cuenta, hermanos, te vienes a dar cuenta de que antes de ello estabas mal, de que, hermanos, te estabas perdiendo de saborear la palabra. Esto se saborea, hermanos, esto es la vida, hermanos, y aquí es donde hay el gozo. Nadie puede cambiar si no es por la palabra. Nadie puede hacer frutos diferentes si no es por la palabra. Nadie puede llorar si no es por la palabra, hermanos. Nadie puede doblegar su corazón si no es por la palabra, porque el Señor le dijo a Ezequiel, y yo les pondré un corazón nuevo de carne, quitaré ese corazón de piedra porque están tan duros que los voy a cambiar. Y muchas veces nos creemos sabios, pero cuando nos damos cuenta y vamos a la palabra, no teníamos nada de sabiduría. Cuando nos damos cuenta y vamos a la palabra, nos damos cuenta que nos confronta. Nos damos cuenta que nos dice, mira, es verdad que tú eres el pastor, pero hiciste mal. Hiciste cosas que no habías de hacerlas. Me ofendiste a cierto pueblo. Es verdad que yo te he dado los privilegios que estés allí, pero hiciste mal, confiaste en tu propia prudencia. Y cuando andamos así, hermanos, el Espíritu de Dios nos guía. Nos guía, ¿por qué? Porque hay comunión con la palabra y con la oración. ¿Cómo Dios te va a guiar, hermanos? Yo no le estoy diciendo que usted no lee Biblia, nomás estoy hablando ejemplos. Cuando Dios te va a hablar en todo tiempo, si no le das el tiempo a la palabra, si no le das el tiempo a la oración, si Dios te quiere tocar lo más profundo de tu corazón, pero cierras los oídos, te pones duro para estudiar la palabra. ¿De qué sabiduría estamos hablando allí? Si cuando vamos y miramos la palabra y nos hace llorar, y hermanos, aunque no le entendamos tanto, el Señor nos hace entender de que nos penetra hasta lo profundo de nuestra alma. No es que la Biblia me da sueño. ¿Cómo que no te va a dar sueño si tienes meses que no la lees?
si has abandonado tu primer amor. Pero cuando estamos en el primer amor, sentimos las caricias del Espíritu Santo, sentimos las caricias de Dios en nuestra vida, que no queremos salir de ahí, que no queremos salir de la presencia de Dios. Es que en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia, hermano, es donde Dios nos ayuda, nos purifica. Mire, muchas veces yo, aunque no tenga que predicar, veo el cuarto abierto ahí donde estudio. Y de repente voy para mi cuarto y me meto al cuarto ahí a ver la Biblia. Y ya siento un estilo de vida que debo de llevar. No porque soy pastor, sino porque hay que tener una relación con Dios. Que esa todos debemos de tenerla. Tenemos que tener el aposento. Tenemos que tener el lugar secreto. Porque no solamente cuando vienes a la iglesia eres cristiano. Tienes que tener un estilo de vida de buscar la sabiduría como a la plata. Escudriñarla como a tesoro para que ningún falso te engañe. Porque los falsos no solo están allá, sino que están aquí adentro también. Para darnos cuenta, hermanos, porque, hermanos, hay gente que se mira, porque hay gente que se sabe Biblia, porque hay gente que, wow, como este hombre predica. Pero no, hermanos, si nosotros no escudriñamos la Biblia, no nos vamos a dar cuenta de nada, hermanos. Mire, los de Berea estaban estudiando lo que les decía Pablo. Oh, gloria, aleluya. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos de despertar del sueño. Debemos de levantarnos en el nombre de Jesús y escudriñar las Escrituras. Pero la unción que está en vosotros os enseñará todas las cosas. Pero, hermanos, le hablo porque en lo personal yo me he sentido así. Yo cuando vengo a trabajar muchas veces vengo bien cansado y no quiero leer la Biblia. Pero en mi adentro me dice, no has leído la Biblia. Y cuando voy pasando de mi cuartito, así como lo tengo abierto ahí, me meto y me encierro ahí, pongo unas alabanzas y estudio. Y a veces no pongo alabanza y estudio, pero así estoy. Porque aprendí eso desde que era joven. ¿Sabe por qué? Eso es lo que nos ha ayudado. Cuando predicas, no es porque tal vez estuviste tanto tiempo en el estudio, sino que, hermano, yo me doy cuenta que a veces no me ha quedado tiempo de estudiar y son los mensajes más poderosos que Dios me ha dado. Porque antes de ello yo ya había estudiado. Dios, el Espíritu te va a recordar lo que tú estudiaste antes. Pero si no estudias, ¿de dónde te va a dar palabra el Espíritu? Porque la gente se deja llevar, dice aquí la palabra de que no nos preocupemos qué vamos a hablar, de que el Espíritu nos va a dar palabra. Ajá, pero si no estudias, ¿qué palabra vas a dar? Aunque tengas un mes de haberla estudiado o unas 3 semanas, pero esa palabra te va a traer a memoria cuando estés predicando. Mire, a mí me cuesta aprenderme los versículos, pero cuando estoy predicando, de repente Dios me da palabra. Y me quedo sorprendido que yo digo, a mí no sé qué problema, tanto problema tengo que aprenderme los versículos, pero cuando estoy de aquí, algunos hasta los digo de memoria. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios te trae a la memoria lo que estudias. Y no estudiando para pisotear a nadie, sino que para ayudar al pueblo. Buscando la sabiduría para ayudar al pueblo. Porque, hermanos, si... Como nos decían allá nosotros cuando fuimos un tiempo ahí a la escuela bíblica, nos dijo el pastor y nos dijeron también los maestros, si vas a estudiar y te vas a dañar por el estudio, por lo que tú aprendas, mejor quédate en la iglesia aprendiendo. Porque después vas a querer hasta quitarle el lugar al pastor. El problema es que Dios no te ha capacitado con esa unción. Hermanos, y es por eso que los que estudian o estudiemos, seamos prudentes. Hacernos como que no sabemos que Dios nos va a usar y nos va a levantar. Vamos a ponernos de pie. Hay que